Hoy a las 6:45 en horario de España, el Barcelona recibe al Newcastle en este partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Recordemos que la semana pasada el Barça empató a uno agonizando con un penalti en el último minuto en St. James Park. Por lo demás, vamos a comentar un poco sobre lo que nos podemos esperar del Newcastle, un equipo que se ha mostrado a la altura, sobre todo en Champions, y un equipo que se adapta muy bien a los planteamientos, un equipo intenso, un equipo que ya mostró de lo que es capaz en la fase de grupos y también en el partido de ida, donde incluso pudo ganar con un marcador bastante decisivo si el Barcelona no hubiera estado atento e intenso también para mantener el resultado ahí donde al final lo pudieron empatar. Bien, les recuerdo que el video está dividido por capítulos, por lo que pueden acceder fácilmente a la parte que más les interesa. Y otra cosa, si no se han suscrito al canal Caballero, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse actualizados con todo el material que publicamos. Bien, vamos a comenzar con el video porque hoy es un partido que puede determinar sobre todo la temporada del Barcelona, porque no es un secreto que este equipo, esta plantilla, está muy entusiasmada y muy motivada con la Champions. Quizás también porque a veces nosotros los aficionados le damos quizás un poco más de importancia a las Champions que al resto de las competiciones. Pero lo que sí es cierto que el equipo está muy motivado. Y como dijo Hansi Flick en la conferencia de prensa, que lo leo textualmente, dijo: ellos presionaron muy arriba en el partido de ida, pero también defendieron muy bien en el último tercio. Será un partido duro, físicamente son fuertes y en transición son muy rápidos. Hay que hacer un partido perfecto y eso intentaremos. Esas fueron las declaraciones de Hansi Flick en la conferencia de prensa previa al partido y nos deja, digamos, mucho argumento para analizar en cuanto al planteamiento que puede traer el Newcastle, sobre todo viendo el partido de Premier que hizo contra el Chelsea, donde logró ganar 1-0 de visitantes. Fue algo también importante para el Newcastle, que se mantiene sobre todo en una buena dinámica. Bien, en el partido de ida, lo principal es que en el partido de ida el Newcastle apostó por un 4-3-3, pero un 4-3-3 que en realidad iban a presionar hombre a hombre, uno contra uno, era prácticamente obligando al Barcelona a las segundas jugadas, obligando al equipo a balones divididos, y eso provocó que el Barça no se sintiera en ningún momento cómodo en el partido, no tuviera el control del partido, o mejor dicho, que el control del partido lo tuviera por muy pocos tramos de, valga la redundancia, del partido. Y esto, digamos que hizo que el equipo, al sentirse incómodo, apostara por ser conservador. No arriesgar, tratar de limitar al rival lo menos posible y al final le funcionó. Ahora, ese 4-3-3 que mostró el Newcastle con sorpresivamente uno de sus mejores jugadores en el banco de suplentes, y estoy hablando de este muchacho Gordon, que está siendo un mediapunta, pero es un jugador de mucha calidad arriba, un jugador regateador, un jugador que tiene mucho gol y que ha demostrado ser capaz de marcar en partidos importantes y sobre todo de ser diferencial. Esto es algo importante porque en ese partido, con ese 4-3-3 de la ida, Joelinton, que es un jugador increíble, es un jugador que me recuerda mucho al N'Golo Kanté del Chelsea, de Francia, de hace unos años, ese jugador incansable que lo mismo está de delantero, estoy hablando en este caso de Joelinton, lo mismo está de delantero, que está de centrocampista, que está de lateral, aparece donde quiera, es un jugador incansable, todoterreno, y esto
sobre todo su trabajo y su actitud, ayudó al Newcastle en el partido de ida a cerrar todos los espacios posibles para evitar que el Barcelona, sobre todo por dentro, tuviera la capacidad de hacer daño. Lo que se tradujo en una posesión del balón increíblemente baja para el Barcelona, un equipo que promedia más del 60% de posesión de balón por partido, y en ese partido tuvo solo un 54% de posesión del balón. Lógicamente, al estar siempre en dificultad, al salir con la pelota jugada, la construcción desde abajo, viéndose obligado a balón dividido, segunda jugada, esto digamos que limitó la maniobra de los centrocampistas del Barcelona, sobre todo porque Pedri fue el único capaz de tener el balón, el único capaz de mostrarse a la altura, porque el resto de los centrocampistas no pudieron, digamos, ejercer ese dominio y esconder el balón, esa capacidad que tiene Pedri, que se lo vimos en algunos momentos, pero que lamentablemente no fue suficiente para ayudar al equipo a instalarse y a adueñarse del ritmo de partido. Ahora, el Newcastle este fin de semana jugó contra el Chelsea de visitante y apostó por un planteamiento bastante diferente, diría. En este caso, contra el Chelsea vi el partido y más allá del dibujo táctico, que en este caso apostó por un 4-2-3-1 Eddie Howe, el entrenador del Newcastle, ese 4-2-3-1, más allá de eso, también hizo cambios bastante significativos porque apostó en ese 4-2-3-1 con Aaron Gordon y Nick Woltemade. Woltemade, no sé si se dice de esa manera, pero bien, lo voy a decir así. Si alguno de ustedes sabe cómo se pronuncia, me lo puede hacer saber en la caja de comentarios. Bien, este jugador Woltemade es un delantero centro bastante alto y en este caso se colocaron intercambiando posiciones. Aaron Gordon y Woltemade se vieron mucho como prácticamente en un 4-4-2, porque en este caso Herbie Barnes y Jacob Murphy fueron los dos extremos, o mejor dicho, dos jugadores que hicieron en ocasiones de carrileros, porque en este partido el Newcastle tuvo solo el 33% de la posesión del balón. Fue un partido en el que el Newcastle apostó por una defensa más estática, una defensa más posicional, y esto dio como resultado muchos contragolpes. El Newcastle fue a Stamford Bridge a contragolpear y les dio resultado porque al final terminaron venciendo con amplio margen, aunque si el Chelsea, digamos, tuvo las riendas del partido, dominó, hizo 22 disparos en totales, con 3 disparos entre los 3 palos, pero el Newcastle fue más contundente, con sus 7 disparos totales y 5 entre los 3 palos, le bastó para ganar 1-0. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto el mismo equipo con dos caras diferentes. La cara de Champions League contra el Barcelona en casa, jugando de local, un equipo agresivo, un equipo que no dejó en ningún momento al Barcelona jugar cómodo y llevar la iniciativa. Se mantuvo con una presión alta, intensa por todos los 90 minutos, algo increíble. ¿Y qué es lo que podría pasar? Bien, que ese mismo equipo fue a jugar el fin de semana, 3 días después, contra el Chelsea en Stamford Bridge de visitante y cambia completamente el planteamiento. Se muestra como una defensa mucho más posicional, un equipo que apuesta por el contragolpe y también les da resultados. Ahora, basándonos en los dos partidos, sobre todo en el partido contra el Barcelona de Champions en casa y luego en el siguiente partido contra el Chelsea en Stamford Bridge de visitante, ¿qué nos podemos esperar del Newcastle para este partido contra el Barcelona? Bien, yo creo sinceramente que el Newcastle apostará por el planteamiento que hizo contra el Chelsea.
Yo creo que ese es el Newcastle que veremos, sobre todo porque se juega todo a 90 minutos y al no estar jugando en casa con el apoyo de los aficionados, creo que el entrenador Eddie Howe apostará por, incluso creo que el planteamiento, el partido contra el Chelsea fue un ensayo de lo que se estaba preparando para el Barcelona, porque creo que va a venir al Camp Nou a jugar de la misma manera, a apostar por defensa en bloque bajo y contragolpes, aprovechando la altura de la línea defensiva del Barcelona, que ya sabemos que está prácticamente en el centro del campo y eso es ya ampliamente conocido en Europa y muchos equipos apuestan por hacer daño al Barça en las transiciones verticales. Esto es lo que creo que puede suceder. Creo que incluso pueden salir con un 11 bastante parecido al que sacaron contra el Chelsea. Creo que podrían apostar en este caso por Woltemate al ser un jugador alto, uno de esos jugadores que marca diferencias en el juego aéreo y que puede ser muy difícil para los defensas del Barcelona, que ya sabemos que no se caracterizan por ser altos, sobre todo si jugamos como espero que sea con la pareja de defensas centrales Eric García, que ya debería estar recuperado, y Pau Cubarsí. Creo que son dos jugadores que son bajos, que no son muy fuertes en el juego aéreo, y esto podría ser aprovechado por Woltemate para, sobre todo para dificultar, para aprovechar, no para dificultar, sino para hacer salir al equipo, porque ya sabemos cómo juegan estos equipos cuando proponen una defensa posicional, un bloque bajo, a la hora de salir jugando, lanzan el balonazo al delantero centro y el delantero centro como un estilo, más o menos un estilo de lo que hace Murici cuando viene a jugar cuando juega en esa posición que juega contra el Barça, jugando con el Mallorca, creo que es del Mallorca Murici, que esa típica jugada en la que sacan de portería, el delantero centro la peina y el atacante viene, entra por detrás y recoge el balón y sale a toda carrera para tratar de sorprender a la defensa del Barcelona. Creo que, no sé si me expliqué bien con esa típica jugada, pero quien haya visto los partidos del Barça contra el Mallorca o del Barça contra equipos que poseen, que tienen en su plantilla un delantero centro de estas características, un delantero centro que va muy bien en el juego aéreo, que es muy corpulento. Generalmente utilizan esta estrategia, esos balones divididos, segundas jugadas, para provocar sobre todo llevar el partido a un apartado físico donde ya sabemos que el Newcastle es superior a nuestro Barcelona. Yo espero que el Barça esté bien consciente de lo que se va a enfrentar, a lo que se va a enfrentar, porque sí, quizás en los primeros 15 minutos veamos un Newcastle lanzado, presionando alto, tratando de provocar errores del Barcelona en construcción para recuperar en tres cuartos de cancha rival y hacer daño. Pero creo que si el Barça logra superar esos primeros 10-15 minutos del partido, creo que poco a poco el Newcastle se irá retirando y colocándose posicionalmente en su propia mitad de campo para tratar de cerrar la mayor cantidad de espacios posibles y esperar a salir al contragolpe. Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.